Vamos rápidamente ya a dar la bienvenida al economista, al profesor Alberto Contreras en nuestro programa, con quien vamos a conversar sobre un tema interesante, la ética en la función pública. Profesor, bienvenido al programa. Muy buenas noches y muchas gracias por permitirme participar de tu programa y sobre todo comunicarnos con la población, que es un hecho muy importante, ¿no? Para poder, bueno, como tú lo dices, tratar un tema que me parece muy trascendente hoy por hoy, toda vez de que la gestión pública, el Estado está siendo millado por una serie de factores que a nivel nacional, regional y por qué no decirlo internacional está siendo afectado, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo pues en estos últimos tiempos estamos viendo el comportamiento de los funcionarios públicos, que prácticamente pues de la ética se está poniendo en práctica muy pocas veces, ¿no? En la función pública, ¿no? O como funcionarios públicos. Vemos actos de corrupción en los diferentes niveles del Estado, y esto es algo preocupante, no solamente a nivel nacional o los funcionarios del rango mayor, sino vemos también en las autoridades de los gobiernos locales, distritales, provinciales y hasta en el gobierno regional, y esto para la sociedad huanuqueña y para nuestro país pues es una preocupación. Sí, efectivamente, ¿no? Vemos que la corrupción ya no está en los linderos de los ejes institucionales, ni siquiera locales, regionales, son nacionales y hasta se han internacionalizado. Es decir, el mundo entero hoy día preocupa y está en debate todos los mecanismos de funcionamiento del Estado a fin de poder evitar este flagelo, al igual que la inseguridad ciudadana está mellando la vida pública, mellando el desarrollo nacional, ¿no? Y eso es muy preocupante. Toda vez que podemos ir indicando de que el buen comportamiento de los funcionarios públicos, de los empleados públicos, debe estar dado por un factor de sentido común, entender que el fin de su rol es pues servir a la población, servir al ciudadano, y no servirse del ciudadano para intereses particulares y de grupo. Profesor Alberto, en realidad es algo preocupante porque aquí en Huánuco, por ejemplo, o si hablamos de una forma general, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las instituciones? Donde existe, en toda institución siempre va a existir los malos funcionarios como los buenos funcionarios. En este caso, por ejemplo, hay escasos funcionarios que sí son correctos, que se rigen pues a la ética en la función pública, y tratan de alguna manera de poner orden en casa, como podemos decirlo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando en la misma institución existen algunos elementos que ya están acostumbrados al tipo de manejo un poco fraudulento, ¿no? De cobrar a veces o muchas veces por el servicio que te prestan, cuando pues esto es un delito, y se ponen pues de acuerdo con algunos de ellos cuando ven que una persona está actuando correctamente, cuando trata de limpiar la casa, tratan de sacarlo del medio, ven a como dé lugar. Entonces, al parecer pues en las instituciones, en la gran mayoría, yo puedo decirlo, que existe gente que les interesa poco practicar la ética en la función pública. Fíjense, el actuar bien y el brindar buen servicio en el marco de las normas debe ser un factor de hecho, una circunstancia estrictamente individual de sentido común, repito, de los funcionarios y empleados públicos. Sin embargo, fíjense cómo avanzó este mal, que el Perú tuvo la necesidad todavía de emitir una ley de la ética y la función pública, la ley 27815, que nos dice cómo debe comportarse el funcionario y el trabajador público, el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Esto ya de por sí, a través de una ley decirnos cómo nos debemos comportar
cuando esto debió ser sin norma, debemos saber comportarnos bien, es lo que mella. Y por otro lado, también existe en este proceso una lucha entre dos intereses, el interés colectivo, que es el fin supremo de una gestión pública coherente y adecuada, está chocando con los intereses subalternos y particulares de que mucha gente, ¿no? Que al margen de la ley ponerse y actuar, esto definitivamente dice el incumplimiento que viene generando y vacío de su función, y que a la vez va a devenir efectivamente en el freno del desarrollo de los pueblos, porque es como un cáncer que va mellando. Entonces, ¿qué genera? ¿No? Claro, ¿qué genera? Primero, el descontento de la población. Segundo, el ausentismo y la no participación de la comunidad. Hoy por hoy, la población no participa de la gestión pública ni al marco regional, ni el marco local, ni provincial, ni distrital, toda vez de que la gestión que vienen realizando estas entidades son un poco medio en secreto, y esto nos lleva pues a explicar a la población: nadie quiere lo que no conoce. Si yo no sé qué hace mi municipalidad en sus diferentes funciones que debe cumplir para satisfacer la necesidad y el bienestar de la población, ¿cómo voy a dar el cariño, identidad e identificarme con la municipalidad? Es un tanto, también digo, de sentido común, que la población, los funcionarios actúan con mucho secretismo, ¿no? Lo coherente sería pues que su atención lo den dentro del marco legal, dentro del marco de probidad, y esa probidad que a veces uno exige a los funcionarios públicos, que nos permiten actuar con respeto a la ley, con respeto a la colectividad para satisfacer sus necesidades, y esto muchas veces está ausente de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Ahora, eso podemos atribuirle también, por ejemplo, a la formación, ¿no? Desde casa, los valores desde casa, ¿no? ¿Cómo estamos siendo formados en casa? Si los padres de familia tienen, pues, en realidad esa responsabilidad de formar, educar a sus hijos correctamente, con valores, ¿no? Y sobre todo porque todo lo que nosotros tal vez demostramos o sacamos a relucir ya cuando somos adultos, pues son lo que nosotros hemos aprendido desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Entonces, aquí también hay parte de responsabilidad por parte de nuestro entorno, de nuestros padres, que no han sabido corregirnos, que no nos han sabido inculcar valores, profesor Alberto. Efectivamente, todo esto es un mal integral, diríamos, un mal de la sociedad, pero que se está reflejando evidentemente con su crudeza en el sector público. Muchos funcionarios que participan en este sector público de atención al ciudadano confunden el rol que deben cumplir, y en esto es una diferencia fácil con la empresa privada. En la empresa privada, por ejemplo, se aplica el principio de la voluntad o la libertad de acción. Quiere decir que en la empresa privada, el propietario, para poder tomar decisiones y desarrollo de su empresa, en beneficio de su empresa, lo único que pregunta y revisa es: ¿está prohibido o no por la ley? Si no está prohibido, simplemente lo puede realizar como quiera y en el momento que quiera. Pero en el sector público no es así. En el sector público, si bien es cierto, las decisiones tienen que estar en el marco de la ley, sin embargo, lo que se busca es que, en primer lugar, algunos decimos que debemos tener el marco para tomar la decisión, que no es suficiente que esté en la ley o está permitido por la ley, sino si tenemos condiciones para hacer. Y en esto justamente está cayendo el problema que estabas hace momento discutiendo con, lamentablemente, los alumnos de la universidad, de la Facultad de Agronomía, están saltando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, legal, existe un marco jurídico que las instituciones públicas como gobierno regional y municipalidad deben ponderar el uso de un terreno para el bien público antes que privado, y existen canales de expropiación y toda una serie de circunstancias que legalmente sí lo pueden hacer,
pero no existe el marco social, económico, de lo que hoy existe ahí. Los alumnos estarían perdiendo un área fundamental para su trabajo de investigación. En vez de apoyar este proceso, la municipalidad quiere destinar a otros fines. Claro. Quiere decir, existe normatividad, pero no existen las condiciones. Claro. Entonces la decisión choca con el desarrollo. Bueno, entonces, eso es. Claro, y sobre todo, profesor Contreras, aquí este tipo sobre todo de comportamientos de las autoridades de la Universidad Hermílio Balizán se debe ya a lo que son los trabajos, el trabajo político que vienen haciendo ellos, según la información que nosotros tenemos, pero nosotros queremos estar pues en realidad en lo correcto, porque se está trabajando ahí utilizando a los alumnos de la Universidad Hermílio Balizán y sobre todo también utilizando ¿cómo se llama? El dinero de la universidad para hacer campaña política para un determinado candidato. Y eso es todos los alumnos lo dicen a grandes voces pues en la universidad. Estamos hablando del candidato pues que tiene la Universidad Hermílio Balizán, y esto no puede ser posible pues. Mira, fíjate, existe en la ley que dijimos 27815, ley de la ética de los funcionarios públicos, existe ya una prohibición total de que en la universidad no se puede hacer una política partidaria, aunque la universidad es el ágora, es el centro de la discusión ideológica, es el resumen de la sociedad donde el laboratorio del conocimiento debe desarrollar, pero una cosa es eso y una cosa es ciencia, conocimiento, otra cosa es el labor partidaria. Eso evidentemente no se da. Y cuando hablamos de corrupción, es bueno aclarar a la sociedad que la corrupción no solo implica robar dinero al Estado. La corrupción implica hacer uso, por ejemplo, de los bienes. Cuánto allí está determinando, por ejemplo, usando los medios informáticos, la laptop, las computadoras, los bienes, los papeles que se están usando con fines particulares. Así es. El hecho de poder usar un lapicero que me da la universidad y este lapicero que cuesta $1 me lo llevo a la casa, estoy hurtando $1 al Estado. Y eso es corrupción. Eso es un acto de corrupción. Es decir, la colectividad piensa solo que corrupción es robar dinero con cualquier estrategia al Estado. Simplemente el acto de usar bienes, por ejemplo, legalmente un abogado nos diría, pues es un peculado de uso, por ejemplo. Claro. El usar bienes del Estado sin que esté destinado para el servicio de la que está destinado el bien, simplemente para asuntos particulares. Y eso entiendo de que las autoridades en este momento deben intervenir para verificar y fiscalizar estos actos que evidentemente, y es Voz Populi que está siendo candidato, y a partir de ello pues hay que ver cuál es su proceder y su actuación en el día a día para poder ver qué recursos se está usando, y eso es penado por la ley y eso significa una corrupción. Y si hoy se usa en una institución con fines de usar como un trampolín para poder lograr algo, imagínate cuántos bienes se usaría cuando ya tenga el cargo en sí, ¿no? Ese ya es un peligro. Ahora, por ejemplo, si nos centramos en este punto, para no desviarnos del tema, solamente un comentario ahí, ¿qué tipo de estudiantes estamos formando cuando nosotros sabemos que en la Constitución misma dice que no, todo peruano, todo ciudadano tiene derecho libre de salir a protestar, ¿no?, cuando creen que algo se está vulnerando sus derechos? Pero en este caso, los formadores de estos futuros profesionales simplemente lo que hacen es reprimirlos, ¿no?, tratando de mandarles un mensaje y decirles que los que salen a protestar simplemente van a ser acosados, van a ser vulnerados en sus derechos, y para nosotros lo que prima acá es nuestros intereses personales. Si estos señores de la Universidad Hermílio Balizán están actuando de esta manera, entonces, ¿qué tipo de profesionales tenemos ahí que están formando a nuestros futuros profesionales, a los jóvenes que están en etapa de formación, cuando no tienen la oportunidad siquiera, cuando ven que se está vulnerando un derecho de ellos de reclamar por algo que crees que es justo,
salen a protestar y son, pues, de alguna manera, son atacados, son tratados como delincuentes. Fíjense, es que esto que está sucediendo ha devenido en el pensamiento que hoy la sociedad tiene, que los valores hoy por hoy están casi, diríamos, invertidos. Imagínate, en este marco podemos asegurar, no muy pocos ciudadanos dicen, bueno, no importa el funcionario que robe, pero que haga obras. Eso, por ejemplo, es hablando, no sé si el medio me permite, pero es un disparate. ¿Cómo es posible que podemos ceder mínimamente en la actuación moral de los funcionarios en aceptar que ya sea pues institucionalizarlo este concepto y decir, bueno, que robe pero que haga obras, o ha robado pero debe hacerlo? Y por otro lado, esto también hay otro concepto que en la población se mueve. Hoy por hoy, por ejemplo, no se respeta el marco jurídico en un Estado de Derecho en el que estamos, y lo primero que se dice, por ejemplo, es aquel es ladrón. Entonces, primero, ladrón, ahora tiene la oportunidad de defender y demostrar tu inocencia, cuando el concepto es al revés. Hay un principio constitucional y las garantías del marco del derecho lo dice, que yo debo ser presumido inocente. Uno es inocente hasta cuando me prueben lo contrario, ¿no? Pero es al revés. Ahora primero eres culpable y debes demostrar tu inocencia. Estos son los puntos bien específicos que justamente en las instituciones educativas de todos los niveles estamos fallando en la formación del ciudadano. No se está formando adecuadamente al ciudadano. Un ciudadano formado implica participación, implica conocimiento, implica honradez, evitar lo que hoy estamos hablando, la corrupción. Es decir, nos va a permitir una nueva sociedad, pero si no hay liderazgo, no existen la clase dirigente, los funcionarios, los trabajadores, ya sea elegidos, designados, esos funcionarios que en síntesis cumplen una función con poder de decisión, no están haciendo, entonces ¿cómo estaríamos trabajando en el marco del servidor público, que cumplen una función sin poder de decisión, pero que sí apoyan al funcionario público para que éstas puedan cumplir su función y objetivo que el Estado tiene? ¿Cuál es? Servir al ciudadano, y el servir al ciudadano va a implicar pues lograr su calidad de vida, su bienestar, que finalmente conceptualmente lo diríamos su desarrollo humano. No puede haber un sol gastado que directa o indirectamente no llegue a buscar el bienestar general del ciudadano. Eso es un problema del país. Entonces, desde un punto de vista, por ejemplo, personal, también creo yo que aquí en la universidad está fallando lo que es el tema de la ética. No se está practicando la ética. Entonces, ¿dónde queda la ética profesional de estos señores que son profesores, que son docentes, catedráticos, que supuestamente nos debe enseñar, pues, los caminos correctos para formarnos profesionalmente, darnos los valores necesarios para poder nosotros ser un ciudadano de bien, y cuando nosotros ejerzamos nuestra profesión, lo hagamos de una manera correcta, practicando lo que es la ética profesional? Pero en este caso, simplemente lo que está pasando en la universidad es algo denigrante, que desde todo punto de vista es reprochable. Claro, conceptualmente podemos indicar que ahí en la universidad está en contraposición, chocando dos aspectos: el interés institucional, que de por sí deviene en el interés de la comunidad, y el interés particular, personal o de grupo. Y en este caso, por el manejo y el tipo de institución, está primando el interés particular, subalterno o de grupo frente al interés colectivo. Está ganando espacio. ¿Y cómo se va mostrando? Como lo que hoy estamos comentando, y los otros que deben venir, y que si en este momento no se pone coto, definitivamente va a significar el retroceso en el desarrollo, o el freno en el desarrollo de la universidad, que debe ser el laboratorio del conocimiento humano, donde allí se investiga, donde allí se da aportes para mejorar justamente la función pública, mejorar en los diversos aspectos. Pero vemos que lamentablemente mi alma mater también, la Universidad Hermilio Valdizán, no está aportando casi en nada al desarrollo de la comunidad, más
que formar, entre comillas, profesionales y constituyéndose un poco fuerte, diríamos, en una fábrica de profesionales, pero que a la luz de los hechos como institución no está aportando, no está cumpliendo esto que hoy por hoy las instituciones deben cumplir, la responsabilidad social. Toda empresa privada, pública, debe tener una responsabilidad social, pero lamentablemente parece que en la Universidad Emilio Valdizán está primando la irresponsabilidad social, y esto se va deviniendo en que hay algunos estudios, cuento el año pasado ha salido un ranking de investigación de todas las universidades en el Perú, y lamentablemente Emilio Valdizán en ese momento, en ese ranking hecho por la ex Asamblea Nacional de Rectores, ha quedado con investigación cero. Es decir, no existe ninguna investigación que aporte al desarrollo de la comunidad. Sin embargo, existe presupuesto que se va consumiendo mes a mes, día a día, año a año, que deviene o que está en el rubro de investigación. Entonces, bueno, si la investigación está siendo financiada, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde está? Eso también es corrupción, Así ¿no? es. Definitivamente. Qué lamentable, ¿no? Qué Sí, lamentable. sí. Lamentable lo que viene pasando en nuestra universidad, y pues esperemos que estas cosas Usted cambien, está haciendo un trabajo importante en las municipalidades también, capacitando a los funcionarios públicos. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación que ustedes están llevando pues a las municipalidades? Bien, tengo la suerte de participar y saber que algunas instituciones de nuestra región, de diversas provincias, están preocupados por este hecho. En forma aislada, pero con una gran voluntad, están iniciando un proceso diríamos, de reciclaje, de capacitación y mejora de sus trabajadores en cuanto a actitud, a pensamiento, es decir, mejora de capacidades, que podríamos decir. Hemos tenido la suerte de intervenir, por ejemplo, yo felicito a la Municipalidad de Luyando en Tingo María. La red de salud de Tingo María también está preocupado por eso, y tuve la suerte de compartir alguna experiencia y conocimiento en torno a este tema. Aucayaco, la Municipalidad de Aucayaco también ha empezado a preocuparse por estos temas a fin de mejorar el servicio al ciudadano que debe prestar. También en la Municipalidad, en 2 de Mayo, La Unión, hemos estado en Ripán, ahora mismo hace algunos días estuvimos en la Municipalidad de Pilcomarca. Es decir, alegra que algunas instituciones estén preocupados por este tema y tratando de que sus trabajadores, los miembros de la institución, puedan entender la función importante y trascendente que tienen para el ciudadano, y esto va a implicar en el desarrollo de la comunidad. Definitivamente la función pública va a ser el soporte que impulse el desarrollo, pero ese soporte y ese impulso va a ser con eficiencia, eficacia, con probidad, es decir, hacer con capacidad, con honestidad los trabajos, y eso es bueno, ¿no? Y eso es bueno porque alegra que algunas instituciones ya se están poniendo las pilas. Estaremos de mi parte contribuyendo con eso, y ojalá que como política de gobierno se pueda establecer la lucha anticorrupción, pero primero debe partir por tomar conciencia del rol que cada uno está tomando. Claro. Si cada uno no toma conciencia, pero definitivamente no va a poder actuar y va a estar siempre al margen de la ley, en un marco de corruptela, dañando la imagen de su institución y por ende frenando el desarrollo de una conectividad, ¿no? Bueno, es importante también, profesor Contreras, de saber de todo lo que está pasando pues en el panorama nacional. Vemos cómo se han comportado nuestras anteriores autoridades, nuestros anteriores la gente que ha gobernado, los presidentes que han gobernado, los funcionarios que han estado a cargo de instituciones importantes. Se ha visto el comportamiento negativo, un comportamiento fuera de la ética profesional, fuera del marco de la práctica de valores, y sobre todo pues cómo un funcionario debe moverse pues en su trabajo, cómo debe comportarse,
cuál debe ser, reconocer o conocer cuál es la función que cumple cada uno de ellos sin transgredir la ley. Entonces, me parece importante que las municipalidades hayan tomado esta iniciativa también para que tengamos como ejemplo y no volverlos a cometer estos errores que han cometido nuestras autoridades que nos han gobernado, ¿no? De que los funcionarios conozcan mediante esta capacitación que usted está llevando a estas municipalidades para que no cometan esos errores que han cometido ellos, ¿no? Que no caigan o que no estén cumpliendo una función pública fuera del marco de la ley, que me parece que es importante. Fíjate, Fernando, en este proceso de participar e intercambiar experiencias en diversas instituciones públicas de la región, he podido tomar conocimiento lo siguiente. Existe una gran mayoría, y en alguna de las instituciones que no lo voy a indicar, el 100% del auditorio, trabajadores de la institución, no habían leído ni siquiera 2 artículos de esta ley. Definitivo. Y un gran porcentaje, casi cerca de la mitad, se enteraban recién que existía una ley del Código de Ética o de Ética de la Función Pública y una serie de aspectos prohibitivos, orientadores para actuar mejor y servir al ciudadano, se estaban enterando recién. Es decir, estamos viendo, a pesar que existe la disposición en esta norma de que cuando alguien inicia un trabajo, la institución le debe entregar el manual, un libro, un folleto, un escrito, un documento de esta ley, a fin de que pueda socializar, enterarse y actuar mejor con conocimiento de causa. Pero definitivamente hay instituciones que más de la mitad de funcionarios, de trabajadores, no conocían y no conocen los aspectos básicos de esta ley. Entonces digo, si en este marco, a pesar de que debió ser de sentido común el actuar bien, no importa, el Perú lo que decidió es darnos una ley para decirnos, pórtese así, con probidad y con respeto a las leyes, y aún así los trabajadores no tienen conocimiento. Eso es pues definitivamente uno de los otros aspectos porque la empleocracia o el sector público está mal, porque si no conoce la norma fundamental de su actuación, de su cumplimiento de sus funciones, no actúa con respeto, porque esta función implica el respeto a la Constitución, el respeto al ciudadano, el respeto entre colegas trabajadores, es decir, el respeto que debe desarrollar para cumplir adecuadamente su función. Entender los trabajadores que el ciudadano es tan importante para nosotros porque ellos con sus impuestos nos están pagando el sueldo, nos están pagando el seguro social, nos están pagando una serie de beneficios, inclusive como trabajadores reclamamos mayor aumento de sueldo y que el ciudadano debe contribuir, pero sin embargo muchos de los funcionarios creen que están haciendo un favor al ciudadano. Ese es cierto, economista, porque sabemos que cuando nosotros nos vamos a veces a una institución, pedimos que nos atiendan, dice, esperen. O sea, como si en realidad pues nosotros hay gente que en realidad se va, está rogándoles que les atienda, que les saquen el documento, que por favor pues apresuren, pero lamentablemente pues hay funcionarios que se creen dueños del espacio, dueños del cargo, y simplemente si quiero te atiendo, si no, no, si me caes bien te atiendo, si me caíste mal, espérate. Entonces, ese tipo de comportamientos, por ejemplo, de los funcionarios públicos es totalmente errado, ¿no? Cuando en realidad pues la función de los funcionarios públicos es simplemente pues para servir a la población huanuqueña, ¿no? Y como usted lo decía hace un momento, deben agradecer más bien porque somos nosotros quienes contribuimos con nuestros impuestos para pagar sus sueldos de ellos, pero simplemente cuando uno va pues a una institución recibe el maltrato de aquellos funcionarios que no conocen en realidad pues cuál es la función que deben cumplir en cada institución. Efectivamente, no hay honradez y honestidad en el trabajo que se viene brindando, y para esto
¿cuáles serían las alternativas? Yo recomendaba en algunas instituciones, en primer lugar, que la entidad entregue un documento de esta ley y que todos los trabajadores en reunión institucional discutan esta ley, discutan, se pongan, conozcan mejor los alcances y la envergadura y la responsabilidad que nos está acarreando al servir al ciudadano, y no nos dediquemos a hacer otros menesteres domésticos que a veces mellan la dignidad y la honestidad de las personas. Es el ciudadano. Finalmente, en todo esto, la gestión pública, que es la actuación y la puesta de materialización de las políticas públicas, debe redundar en el beneficio del ciudadano. El ciudadano es el inicio y el fin de nuestra actuación en el sector público. Interesante, profesor Contreras. Nos gustaría quedarnos a seguir conversando, pero ya la hora nos ha ganado. Profesor Contreras, gracias por haber estado con nosotros. Antes de que te retires, y yo te comprometo para que en otras oportunidades podamos estar para seguir conversando sobre estos temas que son interesantes y que la gente tiene que conocer sobre cuál es la función pues que tiene que cumplir cada uno de los funcionarios que están trabajando en las instituciones.